Hola, mis amados hermanos y hermanas. Desde hace ya más de 5 años hemos venido compartiendo en todas las redes sociales el Evangelio de Jesucristo. Lo digo junto con mi hija Liz, hemos podido crear contenido que ha llegado a sus corazones y que gracias a nuestro Salvador Jesucristo les ha acompañado y esperamos que seguramente haya ayudado en su proceso de conversión. Quiero agradecer el día de hoy a Central de las Escrituras, la hermosa oportunidad que me ha dado de crecer junto a grandes amigos y a grandes personas que me han enseñado mucho acerca de la doctrina y del amor y la caridad verdadera de nuestro Salvador Jesucristo. Agradezco la oportunidad de enseñar el Evangelio a través de una plataforma tan grande y con tanta llegada a todo el público hispanohablante de santos de los últimos días en todo el mundo. Quiero comentarles que esta será nuestra última clase de Ven, Sígueme, aquí en estas plataformas de Central de las Escrituras. Como ustedes saben, me encanta compartir el Evangelio. Vivo compartiendo el Evangelio. Es algo que llena mi vida. Por eso quiero seguir predicando el Evangelio. Si el Señor me lo permite, quiero hacerlo durante toda mi vida. Por eso quiero invitarles a que me puedan acompañar en las nuevas plataformas de More God Foundation. More God lo encuentran así, para que puedan ver mi clase a partir del próximo domingo. Mis queridos hermanos, espero su compañía, su calor humano, todo su amor. Como siempre, un fuerte abrazo y créanme, esto no es una despedida, es un continuar en el camino. Pronto nos veremos. Espero que disfruten esta clase y que el Señor les bendiga y que de esta manera todos, unidos, hablando de este Evangelio, podamos parecernos un poquito más a nuestro Salvador Jesucristo. Vamos ahora con la clase de este domingo. En un mundo en el que tenemos mucha, pero mucha información, a menudo encontramos comentarios o artículos que ridiculizan o ofenden a los miembros de la iglesia y a la organización de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días como tal. En medio de toda esa andanada de mensajes negativos, nosotros proclamamos que tenemos un mensaje real, valedero y lleno de esperanza para todos los hijos de los hombres, para toda la humanidad. Jesucristo vive, dio su vida por nosotros, es nuestro Salvador y nuestro Redentor. Y en esta sección que vamos a ver el día de hoy, nos prepararemos para su segunda venida y también aprenderemos muchas cosas que sucederán después de esa segunda venida. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a la clase de Ven, Sígueme en la Escuela Dominical con sus hermanos y servidores Walter Posada y Luis Cal. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas y querido Luis Calkin, bienvenidos todos, bienvenido Luis a nuestra clase de Ven, Sígueme. Bueno, como en muchas otras ocasiones, hoy día tendremos la oportunidad de poder analizar tan solo una sección de Doctrina y Convenio. A veces uno dice, oh, entonces va a ser una clase cortita. Ojalá que pudiéramos hacerlo en 5 o 10 minutos, pero hay mucha carne aquí, hay muchos contenidos. Y yo le comentaba antes de comenzar la clase a Walter que en esta sección se contiene un par de versículos que probablemente yo como maestro he ocupado más en mis clases que en todas las escrituras. Y ustedes ya se van a dar cuenta. Eh, la importancia de saber de primera mano la información, de que nuestro Padre Celestial, Jesucristo, el Espíritu Santo, como los líderes de este plan maravilloso de salvación, nos proporcionan la oportunidad de poder volver a la presencia de ellos. Qué maravillosa noticia. Hoy día tenemos la oportunidad de gozar todo lo que, todo lo que ha ocurrido en estos años, en el año 1820 hacia adelante, ya con la restauración como un hecho, pero como dicen nuestros profetas modernos, con una restauración que continúa hasta el día de hoy. Y por supuesto, va a llegar un momento en que el Salvador vendrá. No tengo absolutamente ninguna duda.
fue una promesa que se le dio a sus apóstoles. Siempre ha estado escrito de que Él volverá. Yo tengo la plena seguridad que eso ocurrirá. El cuándo es lo que todavía no está claro, por lo menos para nosotros. Pero sin embargo, las señales están. Por ahí se habla de una higuera y un simbolismo de lo que cuando algo ocurre con ese árbol, como que las señales están muy claras de lo que va a ocurrir. Y el Señor nos ha dado el día de hoy muchas señales y están escritas. Debemos estar muy pendientes. El día será maravilloso. Solamente quiero registrar el encalzamiento de esta sección 45, que es la que revisaremos hoy. Esta sección se da para la alegría de los santos. Qué bonito. Aquí no se da una información para que quedemos asustados con ciertos eventos, sino que para que nos alegremos de lo que viene. Esto realmente es una gran bendición. Como dijo el presidente Nelson, lo mejor está por venir, Walter. Así es. Entonces empecemos con una pregunta para todos, Luis. Si este es un mensaje de esperanza, mis queridos hermanos y hermanas, ¿cuál es la noticia más esperanzadora que ustedes encuentran en el Evangelio de Jesucristo? Por favor, compártanla con nosotros aquí en la clase para que todos los que pasen de casualidad o que buscan la clase encuentren esos mensajes de esperanza que damos nosotros como miembros de la iglesia. Entonces coloquen cuál es la noticia más esperanzadora de todo este mensaje que tiene la iglesia de Jesucristo para todo el mundo. Muy bien, Luis, y empieza la sección 45 con una palabra que ya se ha vuelto un hábito en nosotros y que espero que la pongamos en práctica en nuestra vida, ¿no? Escuchad. En los versículos del 1 al 11, estoy calculando como casi 6, 7, 8 veces la palabra escuchad, escuchad, escucharéis. ¿Qué significa esto, Luis? ¿Por qué el Señor quiere tanto que hagamos o nos hace tanto énfasis en esto? Escucha, escucha, escucha. Bueno, qué bueno que lo mencionaste. Yo, de hecho, lo tengo marcado en cada uno de los versículos. De hecho, el versículo 1, versículo 2, 3, 6, 11, 15. Se repite esta palabra. Y no es extraño que la sección 1 de Doctrinas y Convenios, ¿recuerdan ustedes por quién fue dictada? El prefacio. No hay ningún libro en el mundo que tenga un prefacio del Señor. Fíjense qué privilegio es lo que estamos estudiando, este libro maravilloso de Doctrina y Convenios. Este prefacio justamente parte con esa palabra, escuchar. ¿Qué quiere decir? Lo mismo que quiere decir cuando nosotros queremos la atención de nuestros hijos, cuando queremos decirle algo importante antes que se vayan al colegio, o cuando están a un metro de algún peligro. ¿Qué les decimos nosotros? O incluso cuando estamos teniendo alguna intervención, alguna conversación. A veces los niños están muy pendientes en hablar, pero nosotros les decimos, para un minuto, escucha. Y a veces vamos a una sacramental, vamos a una clase, estamos presentes en cada una de ellas, pero no estamos escuchando. Por lo tanto, ese mensaje que se repite una y otra vez en Doctrina y Convenio viene a dar cuenta de alguna manera de que necesitamos desarrollar esto. Ojalá que estemos escuchando. Y no tan solo la clase que ustedes hoy día están escuchando, con mucha humildad lo decimos a nosotros, pero ojalá que tengamos la capacidad incluso de escuchar un poquito más allá de los sonidos que están a nuestro alrededor, sino que están relacionados con las cosas espirituales. Escuchar la voz del Señor, que ha sido el mensaje que hemos dado desde la sección 1 en esta clase. En cada sección está la voz del Señor. La pregunta es, ¿la estamos escuchando? Y entonces empieza aquí, Luis, todo esto con esta manera particular que tiene el Señor en el libro de Doctrina y Convenios, ¿no? Que es hablar en su nombre y testificar de él mismo, algo que es sumamente poderoso. Y el versículo 1 nos habla de una de sus principales funciones, ¿no? Creador. ¿Sí? Y resalta esa función, ¿sí? Da oído, escuchad, ¿sí? Y da oído al que puso los fundamentos de la tierra, que hizo los cielos y todas sus huestes, y por quien fueron hechas todas las cosas que viven, se mueven y tienen su ser.
¿sí? El hecho de reconocer, hermanos y hermanas, que Jesús es nuestro creador y es el creador de todas las cosas, es una creencia particular, peculiar y extraordinaria de los santos de los últimos días. Defendemos esa creencia doctrinal, Luis, esa doctrina. Jesús es el creador. Bajo ese manto de autoridad divina de nuestro Padre Celestial, nuestro Salvador es el creador de los cielos y la tierra, nuestro creador, y por ende también nuestro Padre. Qué interesante lo que dice, porque a veces escuchamos cosas y las encontramos normales. Ah, sí, eso es. Pero salimos de las paredes de la iglesia o de nuestro hogar y la gente que está al frente no cree eso. Tan simple como eso. A veces yo digo, pero ¿y por qué no? Si incluso en la Biblia está muy claro. A veces hablamos de libro mormón, de doctrina y convenio, todo perfecto, pero a veces no mencionamos que en la Biblia está clarísimo. Aquí hemos estudiado en un par de clases, en unos clubes de lectura, ¿recuerdas, Walter, que hablábamos de Juan? Él, partiendo su libro, en el principio, recuerdan, en el verbo era con Dios, el verbo, estoy parafraseando, no estoy leyendo, el verbo era Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ah, miren, qué simpático, ahí está, el verbo. Entonces hay que definir entonces quién es el verbo. Bueno, y en el versículo 14, si ustedes van adelante, y aquí el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, etcétera, etcétera. Ustedes conocen muy bien la escritura. Él es nuestro creador. Y si es el creador, como Isaías lo menciona, estamos hablando que es el gran Jehová del Antiguo Testamento. Es Dios. Y es Dios. Y que a veces se llama incluso el Padre. Tú lo has mencionado y lo has enseñado de una manera magistral, Walter. Por lo tanto, no hay cosa más importante de entender la naturaleza de Dios. ¿Por qué yo amo tanto a José Smith? Porque él nos abrió los ojos también de su experiencia, de poder ver a nuestro Padre Celestial y Jesucristo, que eran personas como nosotros, pero glorificadas y perfectas. Qué correcto sentido tiene la Escritura por ahí por Génesis, donde dice que nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza. Todo calza perfectamente, como un gran rompecabezas, pieza tras pieza, tras pieza, tras pieza, y al final podemos ver el rostro de Jesucristo de una forma nítida. ¿Y saben cómo lo vamos a ver más nítido? Estudiando la sección 45 de Doctrina y Convenio. Así es. Oye Luis, y hermanos y hermanas, y esta sección tiene de particularidad algo interesante, ¿no? Como lo hablamos al principio, Luis. Podríamos pensar, a meternos en la sección 45, vamos a dar un mensaje catastrófico, vamos a dar un mensaje durísimo para la humanidad. Cuando lo miramos así de soslayo, decimos, esta sección es dura, ¿sí? Pero qué mejor manera de entender lo que viene, lo que ha de venir, lo que sucederá desde un punto de vista esperanzador, lleno de actitud, lleno de amor. Entonces el mismo Salvador dice, está bien, voy a darles esta revelación, pero antes recuerden quién soy yo. Yo soy su creador. Por mi poder expiatorio, ustedes tienen la bendición de volver a mi Padre Celestial. ¿Sí? Entonces, Luis, entramos a esas escrituras que tú tanto amas, a esas que tú tanto has enseñado, que bueno, que compartimos todos como una creencia perpetua, ¿no? Del testimonio que tenemos. ¿Y sabes por qué me gusta tanto, Walter? Porque es como cuando conversamos los dos. Es cuando yo te digo algo y tú me respondes y empezamos a coordinar algunos conceptos, y ahí está muy claramente definido. Y esa conversación es lo que a mí em, me enternece. Yo les quiero confesar que cada día que pasa me emociono con mayor fuerza cuando hablo de estas cosas. Y confieso que muchas veces no he podido terminar de leer estos versículos por causa de que la emoción es más fuerte, que a veces mi fortaleza, que a veces pienso que es demasiada, pero cuando empiezo a leer este tipo de cosas veo que no es tan así. Entonces, en todo este cuento de el escuchar, el versículo 3 nos regala escuchar al que es vuestro intercesor con el Padre, que aboga por vuestra causa ante Él. Él está en medio. Y aquí está lo que hablaba yo en esta conversación. Y esta es la forma como se comunica.
diciendo, esto es lo que dice, no tan solo sus palabras, sino que también sus actos. Padre, y aquí hay una comunicación sagradísima, porque siempre nosotros conversamos con el Señor, con el Padre cuando oramos en el nombre de Jesucristo, pero aquí tenemos al Salvador diciendo y mirando al Padre, Padre, ve los padecimientos y la muerte de aquel que no pecó, en quien te complaciste. Ve la sangre de tu Hijo que fue derramada, la sangre de aquel que diste, para que tú mismo fuese glorificado. Por tanto, viene la conclusión, Padre, perdona a estos mis hermanos que creen en mi nombre, para que vengan a mí y tengan vida sempiterna. Pueden haber palabras más sagradas que cuando Cristo conversa con su Padre y con nuestro Padre y está hablando en relación a nosotros. Él se pone en medio y dice, por favor, perdona a estos mis hermanos. Mira lo que he hecho yo. Y aquí estoy contigo. Por favor, perdona. Esa forma tan misericordiosa, tan extraordinaria, nos debe hacer estremecer y nos debe hacer ser un poquito, como dices tú, siempre más semejantes a Él, tratar de parecernos un poquito más al Salvador. Y eso nos va a permitir llegar a la presencia de nuestro Padre Celestial. Cuánto amamos a Jesucristo por lo que hizo y cómo se refiere de nosotros cuando habla con su Padre Celestial. Y hermoso. Luis, en la sección pasada, en la clase pasada, hermanos y hermanas, hablamos acerca de la ley, ¿sí? La ley rige todas las cosas. Dios es la ley, ¿sí? Él mismo es la ley. Y porque es Dios, se sujeta, ¿sí? A la ley, ¿sí? Ninguno de nosotros, Luis, podría volver a la presencia del Padre sin un intercesor como Jesucristo. La ley misma demanda que todo aquello que entre a la presencia de Dios sea puro. Ninguna cosa impura morará en la presencia del Padre, dicen las Escrituras. Entonces tú lo ilustrabas de una manera didáctica y a veces alguien podría pensar hasta lúdico, ¿no? Pero ¿cómo expreso la expiación de manera tan sencilla? Bueno, es así, ¿sí? Padre Celestial, esta persona ha llegado a ti, pero no es digna de entrar en tu presencia, porque estaba en un estado caído. Pero, ¿sabes? Él se esforzó todo lo que pudo. Él hizo su máximo esfuerzo. Cumplió con la ley que yo le puse. Él me ha pagado a mí con su esfuerzo. Ahora, aunque sé que no es completo, yo sí soy completo delante de ti. Por eso me pongo delante de ti, ¿sí? Por eso soy su abogado. Soy el abogado de la causa de este o de esta delante de ti. Entonces, Padre, por mis méritos, perdona a este mi hermano, a este mi hijo, que cree en mi nombre, ¿sí? Esa es la expiación, Luis. Y dice por allá en el libro de Mormón, y por nadie más se pueden satisfacer las demandas de la ley. Esa es la ley, ¿sí? Jesucristo cumple con lo que a mí me hace falta, mi querido hermano, mi querida hermana. Con lo que a ti te hace falta, Jesucristo cumple. Literalmente podríamos decir entonces que Jesucristo nos completa, pero nos completa de una manera perfecta, que hace que nuestra posibilidad, lo que la humanidad ve imposible, sea posible en Cristo. Volver a la presencia de Dios y que Él acepte que seres imperfectos y con fallas como nosotros puedan algún día volver a su morada eterna. Qué extraordinario, porque Cristo no tan solo cumple una faceta, hay muchos momentos en la historia en que Él es un protagonista. Partimos de la creación, tú recién lo mencionabas, pero llegando al punto en que está conversando con el Padre y decir estas palabras preciosas que se mencionan aquí en esta sección, a veces uno, como lo dice también el Nuevo Testamento, Él será nuestro juez. Entonces, cuando uno habla de un juez, uno habla con una persona seria detrás de un mostrador, con un, no sé cómo se llamará ese
ese martillo debe llamarse, y va a aplicar esa ley, ¿ok? Pum, tú para allá, tú para acá. Cuando hablamos de juez, como que hablamos de disciplina y hablamos un poco de cosas frías. Ahí está. Pero aquí, en estos versículos, Jesucristo se muestra como un abogado defensor, Qué bonito. como un abogado que conoce perfectamente no tan solo nuestros hechos, sino que también, como la Escritura lo dice, algunas escrituras de Doctrina y Convenio que vamos a llegar ahí, las intenciones de nuestro corazón. ¿Hay algún abogado que pueda decir, yo conozco las intenciones de mi defendido? De mi cliente. Jesucristo sabe cuáles son nuestras intenciones y trata de decirle al Padre cuáles son, porque dice, me siguen a mí, creen en mí, por lo tanto perdona a estos mis hermanos. Entonces, si hay alguna duda, yo estoy en medio de ti y de ellos, y yo he pagado todas las deudas, todos los saldos que quedaron, todos los debt, como dicen los americanos, todas las cuentas, yo lo pagué. Cuando nosotros como espectadores de esta escena, por eso a mí me conmueve tanto esta escena, porque yo estoy mirando cómo Cristo intercede por nosotros ante el Padre, y en ese diálogo, en esa intervención, yo soy el cual, del cual se está hablando. No sé si me explico. Cuando se está hablando, soy yo el que quiere ser bendecido. Y Cristo, los argumentos que tiene, los está haciendo en función de mí. ¿Cómo no lo ven maravilloso? Extraordinario. En ese sentido, debemos mirar esa expiación como algo que nos afecta a nosotros directamente. No tan solo como en forma grupal o en forma universal, que lo es, pero lo vamos a entender mejor cuando tengamos una percepción individual del efecto de esa expiación en nosotros. Es realmente maravilloso. Jesucristo es nuestro abogado, es el que va a defender también nuestras causas. Pero hay algunas condiciones que ahí se ponen y que por supuesto hay que seguir estudiando porque realmente es maravilloso, Walter. Que se conocen en otras partes de las Escrituras como las condiciones del arrepentimiento, ¿no? O las demandas de la ley, o las exigencias de la justicia, Luis. Y a mí me encanta todo esto, y me encanta que podríamos decir que tú hablabas del prefacio de Doctrina y Convenios, me encanta este prefacio de esta sección, y me hace recordar algunos versículos que también he estudiado mucho y que amamos, que se encuentran en Alma 42. En el versículo 22 de Alma 42, Luis y hermanos y hermanas, dicen, mas se ha dado una ley, esa ley que reclama lo suyo, ¿no? Y se ha fijado un castigo, porque cada ley tiene su castigo y tiene su bendición. Recuerden que hay una ley irrefutablemente decretada en los cielos, Luis, que da de acuerdo con lo que se cumple la ley. Y si no se cumple la ley, pues no da la bendición, lo que cae en un castigo, ¿no? Y se ha concedido un arrepentimiento, el cual la misericordia reclama. Es increíble, ¿sí? O sea, la misericordia es la capacidad de Jesucristo de tomar nuestros pecados sobre él y de decir, yo pagaré por ti y tú me pagarás a mí. Eso es la misericordia, pero la misericordia reclama arrepentimiento. De otro modo, la justicia reclama al ser humano y ejecuta la ley. Y la ley impone el castigo, pues de no ser así, las obras de justicia serían destruidas. Y aquí hay esto que no se repite en otra parte de las Escrituras. Y Dios dejaría de ser Dios. Mas Dios no cesa de ser Dios, y la misericordia reclama al que se arrepiente, como Jesucristo nos reclama a cada uno de nosotros, porque Él es la misericordia personificada, Luis. Por eso Él le dice al Padre, sí, mira, yo no pequé y pongo mi vida delante de ti. Y la expiación, y viene la misericordia a causa de la expiación. Y la misericordia lleva a efecto algo que celebramos hace poco, la resurrección de los muertos. Y la resurrección de los muertos llevará a los hombres de regreso a la presencia de Dios. Y así son restaurados su presencia para ser juzgados según sus obras, de acuerdo a la ley
y la justicia. Mira lo grande que es todo este concepto. Y hermanos, hermanas, sobre este tema, el Elder Holland dijo lo siguiente: las demandas de la justicia deben ser honradas. O sea, cada contrato tiene su letra, Luis, y debe cumplirse, ¿sí? La ausencia de una ley o la falta de alguna sanción por romperla dejaría al mundo en un caos moral. Increíble, ¿no? O sea, si no hubiera ley, si no hubiera que arrepentirnos, todos seríamos desdichados, ¿no? No sabríamos cómo volver a nuestro Padre. Pero volvemos otra vez a la sección y a ese versículo 3 que tanto amas, Luis, y Él se pone delante del Padre por cada uno de nosotros para satisfacer las demandas de la ley, las demandas de la justicia. Bueno, precioso. En realidad en estos puros versículos podíamos quedarnos mucho tiempo. Total. Es maravilloso lo que ocurre y para tranquilidad de todos los que están escuchando y para mí también, hay cosas que no comprendemos, cómo funcionan, cómo ocurren, cuál es lo real. En una forma incomprensible, dicen los apóstoles y profetas, Cristo expió nuestros pecados en una forma incomprensible. Él estuvo ahí en Getsemaní, pasaron por su cuerpo y cada poro hubo sangre por causa del sufrimiento, no tan solo físico, sino que espiritual. Bonitas palabras, pero no llegamos a entender lo que eso significa. Pero de cualquier manera eso es algo concreto. Y aquí en esta conversación que Cristo tiene con su Padre, le dice: yo he pagado, yo he hecho esto, está saldado. Por favor, perdona a estos mis hermanos. Qué cosa más extraordinaria. Aunque no lo comprendemos, somos los beneficiarios de ese gran sacrificio que Cristo hizo por nosotros. ¿Cómo no vamos a agradecer diariamente por esto? Yo cuando escucho en la conferencia, recuerdan ustedes, hablaban del símbolo de Cristo, ahora que tenemos como señal en la iglesia, como logotipo, a ese Cristo, Sí, ¿cierto? sí. En ese arco. Aprendí mucho en esos mensajes y que muestran a un Cristo resucitado. Y se hablaba de que justamente ese arco de alguna manera simboliza el salir de esa tumba, que justamente él venció. Esos maravillosos sacrificios que se hicieron absolutamente deben valer la pena en nuestra vida. Nosotros debemos hacer los esfuerzos para que todo eso haya valido la pena y no sea en vano. Cuando alguien hace un sacrificio por alguien y la otra persona no lo aprovecha, por supuesto, es una gran pena, una, es un esfuerzo que a lo mejor se hizo y no se aprovechó. Ustedes saben a lo que me refiero. Em, esta sección continúa, si ustedes se fijan en el versículo 6, versículo 7, él sigue hablando y testificando de sí mismo. Soy, dice en el versículo 7, el alfa y la omega, que incluso son palabras que hemos escuchado y hemos leído siempre en los comienzos de cada sección. El principio y el fin, la luz y la vida del mundo. Una luz que resplandece, y eso es lo que es importante que lo atiendan, resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la comprenden. Vine a los míos y los míos no me recibieron. ¿Cómo puede ser eso? Mas a cuantos me recibieron les di poder de hacer muchos milagros y de llegar a ser hijos de Dios. Y a los que creyeron en mi nombre les di poder para obtener la vida eterna. Tú hablabas de las leyes, de las condiciones, de todo lo que necesitamos. Y por supuesto, estas revelaciones que recibimos es un excelente mapa para poder llegar al fin último, que definitivamente es vivir con ellos para siempre, Walter. Ahora, Luis, yo voy aquí a algo que es práctico, hermanos. Si ustedes saben, ustedes me conocen ya durante más de 5 años aquí acompañándolos todas las semanas. Pensar en esto, vine a los míos y los míos no me recibieron, ¿sí? Entonces uno lee esto y uno siempre piensa en el pueblo antiguo de Israel, ¿no, Luis? Uno dice, los judíos,
Sí, el Señor estuvo entre ellos y ellos no lo reconocieron. Y está bien. Al final de esta sección vamos a hablar un poco más de ello, ¿no? Cómo ellos después sí lo reconocen y lloran su pérdida, ¿no? Y reconocen, oh, nuestro rey. Pero, ¿y si aplicamos esto a nosotros, queridos hermanos y hermanas? ¿Qué tal que el Señor, en muchos casos, esté refiriéndose en esta escritura a nosotros? Vine a ti, que eres mío, que eres mía, y no me reconociste, ¿sí? No me recibiste, ¿sí? Si ese fuera nuestro caso, ¿cómo haríamos para volver a Él? Porque miren lo que Él continúa diciendo, mas a cuantos me recibieron, les di el poder de hacer muchos milagros y de llegar a ser los hijos de Dios. Y a los que creyeron en mi nombre les di poder para obtener la vida eterna. ¿Tenemos semejante recompensa? ¿Sí? Ese es el evangelio que Él nos ha dado y después nos habla de su evangelio, ¿no? Y de su mensaje, Luis, en los versículos siguientes. Todo este mensaje que el Señor nos da, todo este testimonio, toda esta fuerza de su ser, de sus funciones redentoras, creadoras, salvadoras, ¿sí? Las utiliza como un mensaje para todos nosotros. De hecho, utiliza unas expresiones que se repiten mucho, Luis, aquí en estos versículos. Razonaré, vení y razonaré con el que viniere, dice en el versículo 10, y luego lo repite por allá más adelante, para todos aquellos que se preparen con él. Entonces, viene el versículo 15 que nos dice, por tanto, escuchad y razonaré con vosotros y os hablaré y profetizaré como con los hombres de días antiguos. Entonces aquí ya está diciendo, yo lo hice con los de antes, ahora lo quiero hacer con cada uno de ustedes. Interesante que eh, una de las grandes angustias, recuerden nomás cuando Jesucristo estuvo en las Américas y se presentó a esos 2.500 personas, y él estuvo ahí y después ya probablemente el sol se puso, ya estaba medio oscuro, tenían que irse y la gente comenzó a ponerse triste, como diciendo, no te vayas, o sea, quédate con nosotros. Y él le dice, bueno, vayan, descansen y mañana vengo de vuelta, digamos. Pero yo creo que ese sentimiento lo tuvieron todas las personas que se relacionaron con él. Incluso sus discípulos, cuando él estuvo aquí en medio de ellos, lo verifica el versículo 16. Porque si bien es cierto, él tenía que salir de su presencia, en algún minuto él iba a volver. Ese fue el mensaje. Ese era la gran sorpresa que le dejó a sus apóstoles, a sus discípulos. Yo me voy, pero voy a volver. Y yo manifestaré, dice claramente, como lo manifesté a mis discípulos cuando estuve con ellos en la carne, y les hablé diciendo, por cuanto me habéis preguntado acerca de las señales de mi venida, en aquel día en que venga en mi gloria en las nubes del cielo para cumplir las promesas que yo hice a vuestros padres. Ellos estaban ansiosos de saber cuáles eran esas señales también. Y entonces, de aquí hacia adelante, Jesucristo comienza a introducir estas señales que pueden ser malinterpretadas, por cierto. Tenemos en la Biblia muchas señales, tenemos en las Escrituras, en el libro de Mormón, y tenemos aquí en Doctrina y Convenio. Sin embargo, vuelvo a lo que dije al principio de la clase. Todas estas cosas fueron dadas para nuestra alegría, para que estemos bien. No que nos asustemos y que estemos poco menos que estemos absolutamente nerviosos con las cosas que van a ocurrir, sino que estemos absolutamente con el sentimiento contrario, felices de saber que el Señor volverá. Y si empiezan a ocurrir algunas señales como las que vamos a ver, debemos decir, el Señor está cerca. Y es bueno que eso sea así. A pesar de que este día se menciona como el día grande y terrible del Señor, la idea es que para nosotros sea grande y no terrible. Y agradable. Oye, Luis, y que sea agradable, y estoy pensando todo esto, hermanos, hermanas, y ustedes seguramente la mayoría han vivido esto que voy a decir. Cuando uno se va de casa y tiene que dejar a uno de sus hijos pequeños o a varios, qué doloroso es, así sea por un breve tiempo, ¿sí? Y a veces hasta los hijos lloran porque uno se va y anhelan la llegada de esos niños pequeños. En la medida en que los hijos crecen, ya no les preocupa tanto que uno regrese tan rápido y cuando uno regresa, llegó mi papá. Pero los que tienen el corazón muy puro, los niños más pequeños, salen a festejar el regreso del padre.
creo que de la misma manera nos va a pasar a nosotros, mis y hermanos y hermanas. Cuando regrese nuestro Salvador, seremos muy felices. Me gusta ver cómo el Señor dice en el versículo 22, Luis, dice, decís que sabéis que el fin del mundo viene. Decís también que sabéis que los cielos y la tierra pasarán. Y en esto decís la verdad, porque así es. Mas estas cosas que yo os he dicho no pasarán sino hasta que todo se cumpla. ¿Sí? A veces, hermanos, creemos que sabemos mucho. ¿Sí? Y de hecho, un gran sentido, Luis, de instinto humano es saber cómo terminarán las cosas. Tú empiezas a leer un libro y quieres saber cuál será el fin. Ves una película y quieres saber cuál será el fin. ¿Sí? Alguien te dice, aconteció una vez o sucedió que, y tú crees, ¿en qué terminará esta historia? Los seres humanos siempre tenemos esa ansiedad por saber cómo pasarán las cosas. Pero Y es hermanos, verdad. creo que el Salvador Luis y nos ha hecho una intro poderosa de su vida para que nosotros digamos, si esto es así, ¿cómo debo ser yo con él? ¿Debo razonar con él? ¿Debo ponerme a cuentas con él? Y lo que venga, que haya de venir, pues que venga, porque yo estaré preparado. De hecho, más adelante nos va a enseñar de ese tipo de cosas, querido Luis. Lo interesante, tal como tú dices, en las últimas dos líneas del versículo 17, dice, yo os enseñaré cómo vendrá el día de la redención y también la restauración de Israel disperso. ¿Se fijan? Qué interesante saber que aquí vienen esas instrucciones. Hoy día, el presidente Nelson nos ha hablado mucho de esto, del recogimiento de Israel. Y no tan solo de este recogimiento a este lado del velo, sino que también al otro lado del velo, con toda la obra de los templos, que ustedes ya saben lo que está ocurriendo en estos días. Pero versículo 24 habla de la dispersión entre todas las naciones. Pero ¿qué ocurrirá en el 25? Será recogido de nuevo. Y todos estos elementos que van dándose versículo a versículo nos van dando una luz maravillosa para entender cuáles son realmente las señales y los elementos que necesitamos tener en cuenta para saber cuándo será ese día maravilloso. Hoy día, por la social media, estamos recibiendo mucha información. Hay mucha gente que dice que va a ser la próxima semana, el próximo mes, va a venir el Señor. Incluso por ahí, por el año 2000, mucha gente hablaba de que el mundo se iba a acabar, ya estábamos listos y ya estamos en el año 2025 y las cosas... Por allá, cada cuánto salen teorías, ¿no, Luis? Por allá, yo recuerdo que en el 2012 decían que según el calendario maya, ese era el año de la destrucción total. Entonces, había hasta películas, había cosas que siempre las va a ver, que están diciendo, he aquí, he allí, ¿sí? Este es el fin. Ahora, mis amados hermanos y hermanas y querido Luis, para tu tranquilidad y para la tranquilidad de todos nosotros, nos llamamos los santos de los últimos días porque estamos en los últimos días. Pero no es porque andemos ni mucho menos desesperados, ni angustiados, ni acabando con el mundo, ni con la humanidad, sino muy al contrario, porque estamos en el cumplimiento de los últimos días, estamos en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Sí, uno de los consejos, a partir de lo que tú me estás diciendo, que no es menor, el saber qué debemos hacer entonces, asustarnos, estar felices. Miren el versículo 32, pero mis discípulos estarán en lugares santos Ah, y no serán movidos. Pero entre los inicuos, los hombres alzarán sus voces y maldecirán a Dios y morirán. Por lo tanto, el consejo es justamente estar en los lugares apropiados y correctos. La pregunta viene de cajón, ¿cuáles son esos lugares santos? Puede ser quizás su casa, puede quizás ser la capilla, el templo. Eh, Más allá de un lugar físico, quizás también podríamos decir, ¿qué pasa con nosotros? A lo mejor nosotros debemos estar espiritualmente en un lugar santo. No sé, a lo mejor me estoy yendo muy filosófico, pero también es posible, porque si yo vivo en una montaña, claro. más allá de un lugar físico, es la condición que tenemos. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Estamos esperando realmente adecuadamente el Salvador? Por lo tanto, me encanta eso. No serán movidos los santos, ahí estarán en lugares
apropiados. Qué, qué maravilloso sería para un padre, una madre, saber que sus hijos están siempre en lugares correctos. Díganme si no, papás, mamás, cuando los hijos de ustedes son adolescentes, uno ora para que ellos siempre estén en los lugares adecuados. Así como su sentimiento como padre, nuestro Padre Celestial tiene el mismo sentimiento con nosotros. Bueno, Entonces concluyamos un poco esto de los lugares santos. Un lugar santo no es solo un lugar geográfico como tal, sino que también es una actitud, una disposición de corazón, queridos hermanos. Presidente Thomas S. Monson dijo hace muchos años, haced de cada lugar donde estéis un lugar santo. ¿Sí? Así que donde yo estoy con mi actitud y mi corazón, ahí debe haber un lugar santo que me proteja. Ahora volvamos un poco, Luis, a las señales, porque las personas quieren, hablen de las señales, me escriben algunos hermanos, hablen de las señales. Y aquí hay algunas señales que a mí me encantan, ¿sí? Que me encantan porque son fáciles de percibir. Definitivamente estamos en los últimos días. Mira, devolvámonos. los chilenos sabemos muy bien en relación a las señales de la sección del versículo 33. Darren. Claro que sí. Y ya vamos para allá, pero mira, dice versículo 26. Y en ese día se oirá de guerras y rumores de guerras, y toda la tierra estará en conmoción. Entonces alguien podría decir, pero hermanos, pero de eso oímos hace mucho tiempo, porque estamos en los últimos días. ¿Sí? Desde que José Smith restauró la iglesia, se restauró el evangelio a través de él, se está hablando que estos son los últimos días. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto más cercano estaremos, Luis, si han pasado casi 200 años? Mira esta señal. Ahora, dejo solo esa pregunta ahí, pero mira esta señal. Si esta señal no nos dice que estamos en los últimos días, versículo 27, y el amor de los hombres se enfriará y abundará la iniquidad. ¿Sí? Luis, ¿alguna vez tú has sentido, y esta pregunta es para ti, Luis, y es para todos ustedes, hermanos, ¿alguna vez han sentido que su amor se ha enfriado? ¿Y su amor y su caridad no están? Luis, te dejo con un comentario sobre esto porque yo sé que tú tienes mucho que decirnos sobre eso. Bueno, no, digamos, todos hemos pasado por esa circunstancia. Y en general, yo me recuerdo en el estudio, estando en la universidad, nosotros nos hablaban de todo nuestro biorritmo, de todo lo que pasaba en nuestro cuerpo también. O sea, nosotros de repente hay días que amanecemos súper optimistas y en ocasiones estamos en circunstancias diferentes. A veces miramos el mundo de una manera diferente y por eso hay que estar constantemente haciendo las cosas correctas para mantener el espíritu con nosotros. No es extraño que tenemos que ir por lo menos una vez a la semana a la capilla a renovar nuestros convenios y tomar la Santa Cena y renovar los convenios que hemos hecho, porque parece ser que en un par de días estas cosas pueden enfriarse, pueden olvidarse. Así que nosotros somos una creación que tenemos problemas con el olvido. Claro que cambia, sí. ¿Cómo se llama? El discurso del rey Benjamín que les mencionaba hace, no sé si fue en esta clase o en la anterior, decía al final de su discurso, recuerda y no perezcas. O sea, el recordar parece ser que tiene que ver con el seguir adelante. Por lo tanto, la respuesta sigue. Normalmente estamos alejados de las cosas correctas y la idea es que estemos reivindicando cada día ese tipo de cosas. Los versículos son muy interesantes los que vienen, y cuando llegue el tiempo de los gentiles resplandecerá una luz entre los que se asientan en tinieblas y será la plenitud de mi evangelio. Díganme si no es extraordinario eso. Ahí está. Y nosotros estamos en eso. Mas no lo reciben porque no perciben la luz y apartan de mí su corazón a causa de los preceptos de los hombres. Guarda. O sea, Luis, que el libro de Mormón, la restauración de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, es esa luz, ¿sí? Que se asienta en las tinieblas. Muchos no la reciben. ¿No es acaso esta una señal, queridos hermanos y hermanas? ¿Sí? Ahora, hay unas señales más fuertes, ¿no, Luis? Pero antes de ir a estas señales que tú dices que los chilenos son expertos y también los mexicanos por allá, ¿cierto? Y lo decimos con gracia, pero son cosas dolorosas que han pasado.
¿cierto? En esos territorios sobre todo. Y también habrá terremotos, dice en el versículo 33, en diversos lugares y muchas devastaciones. Sin embargo, los hombres endurecerán su corazón contra mí y levantarán la espada el uno contra otro. Y habrá y unos y otros se matarán. Bueno, esas cosas están sucediendo. Pero me voy a bajar un poquito, Luis, y voy a ir al versículo 39, porque me parece un versículo bonito que nos incluye a todos nosotros, Luis. Y acontecerá que el que me teme estará esperando que llegue el gran día del Señor. Hermanos, ¿estamos nosotros entre esos? ¿O no somos de los que le tememos al Señor, sino de los que tememos a las situaciones? ¿Sí? Porque ahí hay una diferencia, Luis, en el que teme al fin del mundo como tal, el fin de la maldad, o el que le teme al Señor y obedece sus mandamientos. Porque el que obedece sus mandamientos puede estar seguro, porque donde esté guardando los mandamientos, ahí está en un lugar santo, queridos hermanos. No, espectacular. Eso, para mí, ese es el enfoque. El enfoque es justamente ver las señales, van a ocurrir cosas definitivamente, pero nuestro norte está un poquito más allá de lo que pasa alrededor de nosotros, incluso más allá de la muerte. Lo entendían muy bien tantos personajes del libro de Mormón, de las escrituras en general, que incluso murieron en forma trágica, pero para ellos estoy seguro que la muerte fue dulce sabiendo que estaban haciendo lo correcto. Eh, Hay cosas que son bien concretas. Tú lo mencionaste al principio de la clase. En el versículo 48 dice que, quizás pueden leerlo, el Señor pondrá su pie ¿dónde? Dice, y entonces el Señor pondrá su pie sobre este monte, y se partirá por en medio, y temblará la tierra, y se tambaleará, y también se estremecerán los cielos. Entonces estamos hablando de circunstancias muy especiales, ¿cierto? Sí. Eh, Sabemos que la historia del pueblo donde Cristo nació es una historia que no ha terminado de darse. Hoy día es un lugar muy convulsionado, con muchas situaciones que a veces lo miramos y decimos esto no tiene solución. Eh, las cosas ocurren por algo. Las decisiones que se han tomado en su momento tienen las consecuencias que corresponden también. Lo interesante es que lo que ocurrirá en el futuro está bien claro y está profetizado. Y entonces me mirarán, versículo 51, Este versículo es hermoso. y dirán, ¿qué heridas son estas que en tus manos y en tus pies? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué es esto? Porque efectivamente ellos reconocerán finalmente al Salvador como el Cristo, como la persona que ha hecho todo lo que nosotros enseñamos que ha hecho. ¿Qué dice el 52, Walter? ¿Te gustaría leerlo? Entonces sabrán, estos versículos me conmueven muchísimo, Luis. Por eso. Así que pido disculpas si me llego a conmover mucho, pero dice, entonces sabrán que yo soy el Señor, porque les diré, estas son las heridas con las que fui herido en casa de mis amigos. Soy el que fue levantado. Soy Jesús, el que fue crucificado. Soy el Hijo de Dios. Y entonces llorarán a causa de sus iniquidades y se lamentarán porque persiguieron a su rey. A veces yo pienso, ¿cómo puede ser que un pueblo específicamente haya rechazado justamente a su rey? Eh, yo personalmente conozco a muchas personas que son de esa cultura y ya están reconociendo a ese Salvador. Yo conozco a muchas personas que incluso nacieron en esos lugares, son de esas denominaciones y hoy día son personas conversas en la iglesia de Jesucristo. Por lo tanto, podríamos decir también que muchas de estas palabras ya se están cumpliendo. Hay mucha gente que simbólicamente ha mirado o espiritualmente ha mirado esas marcas en las manos y en los pies del Salvador y han aceptado de que efectivamente Él
es Jesucristo, el Hijo de Dios. Es realmente hermoso, emocionante, y si ustedes se fijan, estos versículos, de alguna manera nos dan una mayor comprensión de ese diálogo que al comienzo hablábamos cuando estaba hablando con su padre. Mira mis padecimientos, mira lo que pasó conmigo, perdona a estos mis hermanos. Encaja perfectamente en todo, en el relato. ¿Qué pasará? Satanás, esta parte yo creo que muchos se alegran, ojo, porque ven una situación concreta, pero que también es simbólica, porque dice, y Satanás será atado. Alguno dirá, pero ¿cómo va a ser atado si no tiene cuerpo? En realidad, esa forma de atarse, y yo creo que no tan solo tenemos que esperar ese momento para que eso ocurra. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando uno ata a Satanás es cuando uno no tiene la disposición de hacer el mal. Han habido personas que han vivido en este mundo, y eso yo lo testifico, que han atado a Satanás con sus actos, y estas personas no tienen disposición a pecar y hacer el mal. Entonces, no necesitamos esperar exactamente ese momento del milenio para que eso ocurra, sino que en alguna medida hoy día también nosotros podemos atar a Satanás. A lo mejor en algunos aspectos de nuestra vida, Satanás está suelto y tiene poder con nosotros. En algunos está muy bien atado. Entonces tenemos que identificar cuáles son esos lugares o en esas actividades o momentos de nuestra vida donde tenemos que efectivamente atar a Satanás. No es que él será encadenado, sino que la gente que vivirá no tendrá esa disposición de hacer el mal igual. Oye, Luis, y aquí es importante aclarar algo, hermanos, y es que el hecho de que algo exista en la sustancia espiritual no significa que no existe, ¿sí? O sea, porque no esté en el plano físico o material no significa que no exista. Mira que aquí el versículo continúa diciendo justamente eso que tú nos acabas de enseñar de esa manera tan hermosa, dice, será atado para que no tenga cabida en el corazón de los hijos de los hombres. ¿Sí? Es un, digámoslo, no sé si la palabra esté bien, es una atadura espiritual para que su poder, su influencia espiritual y sus huestes espirituales no tengan poder en nuestro corazón, en nuestra parte espiritual. Y entonces, Luis, en aquel día, dice el versículo 56, cuando venga en mi gloria se cumplirá la parábola que hablé acerca de las 10 vírgenes. Miren la importancia de cada parábola, hermano. ¿Sí? Porque a veces las parábolas, unas grandes historias, ¿no? Con una sabiduría que supera lo humano, pero tienen una aplicación en algún momento de la vida. Y ese momento, como lo dices tú, puede ser ahora, Luis. Nosotros podemos anticiparnos llenando nuestras lámparas. Nosotros podemos cerrar nuestro corazón a la influencia de Satanás. Y aquí viene una parte hermosa, porque si estamos en la parábola de las 10 vírgenes, Luis, a uno no le gustaría estar entre las 5 que no están preparadas, sino entre las 5 que fueron preparadas. ¿Sí? ¿Qué es lo que dicen esos versículos, querido Luis? Específicamente, ¿cuál quiere leer? 57, continuemos ahí en el 57. Porque aquellos que son prudentes y han recibido la verdad y han tomado al Santo Espíritu por guía y no han sido engañados, de cierto os digo que estos no serán talados ni echados al fuego, sino que aguantarán el día. Qué maravilla. No es extraño también que en la última conferencia, hace algunas semanas, en muchos pasajes, en repetidos discursos, se habló en relación a esto, a estar preparados. Y de hecho, en la manzana, ahora al frente de el edificio de la Sociedad de Socorro, está justamente una escultura maravillosa que habla un poquito de este concepto. Me encanta. Aquí hay mucho que aprender, pero lo que yo quiero resaltar en esto de las 10 vírgenes es que lo que normalmente ocurre es que las que no estaban preparadas en el minuto en que viene el novio tienden a pedir prestado al que sí estaba preparado. Pero lamentablemente eso no se puede concretar. No es mala voluntad de aquellos que tenían aceite. No es mala voluntad.
porque esto está relacionado con el testimonio, con las experiencias espirituales. Prepararnos con ese tipo de elementos que hace que ese aceite pueda hacer que prendamos esa luz y que podamos tener visión hacia adelante. No es que tengamos mala voluntad, tenemos que hacer nuestro propio esfuerzo. Y ese propio esfuerzo finalmente tiene la connotación de poner aceite a estas lámparas. Qué bonito eso, Luis. Y me encanta la palabra prudente. A mí siempre hablamos de las vírgenes prudentes, ¿sí? Y ser prudente finalmente es actuar con moderación, tener cautela, estar preparado, ¿sí? Prever las cosas. Y hay bastantes señales que nos indican que debemos prepararnos, ¿sí? Ahora, si nos preparamos y estamos seguros, no seremos talados, aguantaremos ese día. ¿Cuál día, Luis? Y les será dada la tierra por herencia y se multiplicarán y serán fuertes y sus hijos crecerán sin pecado hasta salvarse, porque el Señor estará en medio de ellos y su gloria estará sobre ellos y él será su rey y su legislador. ¿No es acaso, Luis, esto lo que hablábamos mientras preparábamos la lección? ¿No es acaso este un mensaje de esperanza para todos nosotros? El Señor será nuestro rey. Ahora, mira esto, y hermanos, miren esto, por favor. Hace un tiempo, una persona me decía, una persona que no es de nuestra iglesia me decía, yo me estoy preparando porque cuando esta tierra se acabe, cuando este mundo sea destruido, entonces yo le dije, bueno, pero ¿a qué mundo te refieres? Y esta tierra va a ser acabada totalmente. Yo disipé un poco porque claro que va a haber grandes catástrofes y claro que va a haber grandes cosas, pero esta tierra será nuestra herencia, ¿sí? El mundo que será destruido será el mundo hablando de lo mundano, de lo que es inicuo, ¿sí? Y esta tierra, espero yo pues que ser parte de esos, Luis, que les toque un pedacito, un lotecito, una parcela, digamos, una hectárea pequeñita aquí en este mundo y ser parte de estos de los que podamos decir, el Señor es nuestro Rey y nuestro legislador. Ahora, interesante que dentro de toda de esta capacitación maravillosa que se recibe en esta sección, después en el versículo 60 se habla de que en algún minuto también podrá ser traducido, dice el Nuevo Testamento, que se darán a conocer todas estas cosas. O sea, igual esta sugerencia a José Smith de que debe haber una traducción o una interpretación mejor de los escritos que ahí están, porque probablemente hay palabras o conceptos que fueron sacados. Recordemos el artículo de fe, ¿cierto? El libro de Mormón es verdadero, y la Biblia también, hasta donde, donde esté traducida correctamente. Sí. Y ahora dice el 61, entonces ahora os concedo traducirlo, a fin de que estéis preparados para las cosas que vendrán. Entonces, me encanta cómo se va desarrollando esta sección. Las tierras, sí, Luis, antes de que te pases, el versículo 62 es otra vez una cosa poderosísima. Yo me tomo de ese versículo y digo, ya no quiero leer el resto de la sección. Me quedo ahí, me paro ahí en ese versículo y me preparo. Dice, porque de cierto os digo, porque de cierto os digo que os esperan grandes cosas. ¿Sí? Y otra vez volvemos a los... está por venir, por eso hago lo que decía el presidente Nelson. Total. Definitivamente. Menciona las guerras ahí en países extranjeros, más de aquí os digo que están cerca aún a vuestras puertas y dentro de pocos años oiréis de guerras en vuestras propias tierras. Bueno, seguimos recibiendo instrucciones, seguimos recibiendo información y ustedes por favor sigan leyendo estas escrituras, no tan solo esta sección, sino que también, ¿por qué no?, el Apocalipsis. Y por qué no las cosas que están, para mí, siempre una señal maravillosa y las señales más exactas las podemos encontrar en el libro de Mormón, previo a la visita de Jesucristo a las Américas. Revisen, por favor, los últimos capítulos del libro de Elamán, los primeros capítulos del libro de Tercer Nefi, que de alguna manera nos dan un preámbulo de lo que va a pasar exactamente, lo que ocurrió en la visita de Jesucristo a las Américas, lo que ocurrirá en la segunda venida del Salvador. Me quedo con las palabras que dije al principio.
que todo esto, y yo siempre lo comento con Walter, no es para que nos asustemos y estemos complicados con las cosas que van a venir. Cuando en la sección 110 que vamos a revisar vino Moisés, Elías el profeta, al final decía, con lo que ustedes pueden saber que si ya Elías el profeta vino, significa que el Salvador está muy cerca. Y después dice, aún a las puertas. O sea, él está ya ahí entrando. Y eso fue por ahí por el año 1836. Imagínense, hoy día, 2025, si en ese minuto estaba a las puertas, hoy día prácticamente ya tiene un pie dentro de, de lo que es el mundo. Me quedo con, esto fue dado para alegría de los santos al principio de esta sección. Esto nos debe tomar aire, saber que estamos en presencia de algo maravilloso que va a venir, pero debemos afirmarnos fuertemente de la barra de hierro para no ser movidos, Walter. Luis, y tomo parte de eso también para cerrar, ¿sí? Y voy a cerrar también con una frase del profeta José Smith, pero quiero decir, si esto es dado para alegría, y repito ese versículo 62, porque de cierto os digo que os esperan grandes cosas. Y yo les digo, hermanos, no nos esperan todavía muchos bautismos en los cuales participar, no nos esperan muchos matrimonios de los cuales ser parte. Y me dice, tú vas a tener unos bautismos en estos días de tus nietos, ¿sí? Pero muy pronto, antes de que abras y cierres los ojos, Luis, vas a tener otra vez matrimonios de tus nietos, ¿sí? Los vas a ver casarse y antes de eso los vas a ver partir a la misión, ¿sí? Y así sucederá con ustedes también, hermanos. No nos esperan muchas ordenanzas que hacer en el templo, no nos esperan muchas almas que rescatar al otro lado del velo, no nos esperan muchas reuniones sacramentales gloriosas, muchos momentos de felicidad terrenal, de cumplimientos, de carreras universitarias, de logros personales, muchos abrazos para dar, muchos besos que recibir, muchos consuelos que dar, muchas palabras de aliento con las cuales podemos ayudar a otros. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, esas cosas todavía están por venir. Ahora, hermanos, nosotros somos bendecidos, tenemos profetas. Los profetas, cuando sea necesario, sabrán lo que tengan que saber que Dios va a realizar. Qué bendecidos somos de tener todas estas cosas, Luis. Gracias por acompañarnos en esta clase. Gracias a todos ustedes, hermanos, por estar hoy con nosotros. Cuánta esperanza hemos recibido con estos mensajes de el Señor y cuánta bendición tenemos de conocer su evangelio y de conocerlo a Él personalmente, porque hoy mismo se nos presenta con su vida y con su obra en todas las escrituras. Querido Luis, unas palabras para terminar. Simplemente a añadir mi testimonio de estas cosas, no tengo ninguna duda en relación al Salvador, a Jesucristo, a lo que estudiamos al principio de la clase. Él es nuestro intercesor, Él es nuestro abogado. Él ha hecho todo lo que nosotros necesitamos para volver a la presencia de nuestro Padre Celestial. Amo profundamente la obra de Jesucristo. Qué bendición es pertenecer a la iglesia de Jesucristo. Hay personas que a lo mejor se alejan de la iglesia porque se desenfocan y empiezan a leer o a preocuparse o dar énfasis a cosas que probablemente no tienen tanta importancia. Esto sí tiene importancia, saber que Cristo vive, que Él pagó y que Él sufrió por nosotros y que nos permite volver a la presencia de nuestro Padre Celestial. Qué bendición es pertenecer a la iglesia de Jesucristo. Él vendrá, como lo aprendimos en esta sección. Él volverá. Hay señales concretas, clarísimas. Ahí están. Que vengan de a una, de a dos, de a tres, no importa. Vendrá. Si yo estaré vivo o estaré muerto, no importa. En buena hora, la gente que verá todos estos acontecimientos. Pero de que ocurrirá, ocurrirá. Cuando estemos atentos, como tú decías, qué bendición es tener profetas que nos dicen exactamente las cosas que van a ocurrir. Yo me quedo con lo mejor, está por venir. Testifico que el presidente Nelson es el profeta que Dios tiene para beneficiar nuestras vidas. Qué bendición es estar con ustedes cada semana, mis queridos hermanos. Un gran abrazo. Hermanos, dejamos todas estas enseñanzas, todas estas escrituras, todos estos comentarios en buen debido en el nombre de Jesucristo. Amén.
No olviden que ahora tienen una cita con sus escrituras de manera personal y familiar. Vayan y léanlas y compártanlas en familia. El Señor les bendiga. Nos veremos en la próxima clase. Muchas gracias por su compañía. Espero que esta clase, en todo lo que hemos aprendido hoy, nos ayude a todos a ser un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Chao, chao.